capital de la ciudad de Buenos Aires, Maximiliano García, secretario gremial. Buenos bueno, días. ambos, gracias por venir. No, gracias por la Bueno, es invitación. un tema que genera mucha repercusión, opiniones en contra. Nos gustaría tener la postura de ambos sobre este proyecto. Bueno, mira, yo creo que para iniciar todo esto hay que empezar un poco con un proceso de la historia. Sí. En realidad, en el año 94, con la reforma constitucional, se otorga al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, como se le otorga la autonomía a la Ciudad de Buenos Aires, con plenos poderes. En el año 95 surge la famosa Ley Cafiero, que es la primera limitante de la plena autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Se establece que la Policía Federal queda en el ámbito de la ciudad, la Inspección General de Justicia queda en el ámbito nacional, mejor dicho, igual que la Policía Federal, y al igual que la Justicia. Dice que el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires va a tener solamente, o sea, como funcionamiento jurisdiccional, los fueros contencioso administrativo y contravención y ley de faltas. Entonces digo, el artículo 129 de la Constitución otorga plena autonomía. La ley Cafiero la limita. Hay una contradicción. Exactamente. Y más, roza la inconstitucionalidad indudablemente la ley Cafiero. En el año y esto es todo antes del año 96 que se sanciona la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, donde da plena autonomía. Entonces digo, el traspaso lo que viene a hacer básicamente es dar cumplimiento a las exigencias de la Constitución Nacional. Digo, esto para empezar. Digo, parecía hasta como algo gracioso, bueno, una cuestión política, se lo da. Bueno, no. Cumplimiento de la Constitución Nacional. Eso como primer paso. Dos, lo que va a otorgarle es la plena autonomía a la Ciudad de Buenos Aires al traspaso del fuero, la justicia ordinaria en realidad, claro, porque es justicia ordinaria al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Ya seguimos dialogando, Sí. Nos vamos urgente Por favor. al CCK. Está hablando el ministro Pratgay, que mañana está presentando el proyecto del presupuesto del Congreso. Lo escuchamos. Retomamos el diálogo con Gustavo Sacco, con Maximiliano García, porque estábamos conversando sobre el traspaso de la justicia a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y lo que nos interesa conocer es cuál es la postura, algunos indicios teníamos, ¿no?, por parte de la Asociación de Empleados Judiciales. Bueno, es importante agregar en la línea de lo que veníamos, que lo que resulta como oposición al traspaso de la justicia con una voz más clara es una cuestión de estatus respecto de los jueces nacionales que tendrían como una diferencia en el entendimiento de pasar a ser jueces locales o jueces de la ciudad. Al respecto de la normativa, la Constitución y el proyecto mismo viene a dar un poco de luz sobre eso y a resolver una cuestión que desde la autonomía de la ciudad y desde la reforma constitucional del 94 está pendiente, y que en nuestro doble carácter de ciudadanos de la ciudad y de trabajadores y representantes de los trabajadores demandamos y entendemos se debe completar en el tiempo más corto posible. ¿Qué sucede en el resto del país? A ver, ¿qué pasa con cada provincia con respecto a la justicia? ¿Hay una situación similar a la de la ciudad o todo lo contrario? No. Cada provincia tiene su poder judicial. La excepcionalidad somos nosotros porque nos constituimos muy posteriormente al resto. De hecho, si uno empieza a notar, hay un cierto cuestionamiento, se escuchan los medios y distintos interlocutores políticos y judiciales sobre el Consejo de la Magistratura, que es una figura relativamente nueva, surge a partir de la reforma del 94. Ahora bien, en la Ciudad de Buenos Aires también tenemos un Consejo de la Magistratura, pero a diferencia de la Nación, y esto es muy importante, es cuando se introduce. No es una figura nueva dentro de un Poder Judicial que existe hace muchos años y tiene funcionamiento. Es un Consejo de la Magistratura dentro de un Poder Judicial que tiene 17 años. O sea, es coetáneo. Existe el Consejo de la Magistratura porque existe la justicia. Entonces, el funcionamiento es distinto. Entonces, la gran diferencia entre la justicia de la ciudad y la justicia nacional es, primero, que somos una justicia mucho más joven, mucho más moderna, indudablemente mucho más ágil, que tiene como carácter diferencial es que todo el Poder Judicial está detrás del Consejo de la Magistratura como cabeza. El Consejo de la Magistratura puede nombrar, remover, administrar personal y administrar los recursos humanos y los recursos materiales, deslindando al juez de cualquier otra responsabilidad que no sea administrar justicia. No tiene superintendencia de personal ni nada. Entonces, me parece que eso vino a allanar un poco esta cuestión de cómo hacemos que la justicia sea un poco más ágil, ¿no? Digo, y tiene que ver con que el traspaso viene de la mano de eso, de esa discusión de una justicia lenta, entonces, los distintos proyectos, incluso el proyecto 2020 que está para discutirse en el Senado, que si bien tiene algunas cuestiones tenemos algunas cuestiones de diferencias conceptuales, pero bueno, la discusión de fondo ahí radica en traspasar una justicia y tratar de hacerla más ágil, más efectiva y demás. Ahora, eso tiene un condimento fundamental, que si no está, no funciona. Las partidas presupuestarias correspondientes. Claro. Ahora bien. ¿Ese es el gran freno que existe? Y ese es uno de los frenos más importantes, pero pensemos lo siguiente, que si pasasen a la justicia ordinaria,
con la misma cantidad de personal, con los mismos edificios, Sí. con la misma lógica y el mismo presupuesto, que hoy no alcanza. ¿Por qué debería de funcionar mejor en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Simplemente porque se traspasó? No, indudablemente no. Esto va a requerir un esfuerzo extra económico para ayunar. Bueno, allí está seguramente la lucha del gremio, ¿no? Sí, claro. La petición del gremio para que esto pase rápidamente, no solamente el traspaso de la justicia ordinaria, sino también de los fondos, Sí, para que esto pueda exactamente. funcionar, ¿no? Claro. Y volviendo en un ejemplo práctico para poner la diferencia clara del resto de la provincia con la ciudad de Buenos Aires, un divorcio de una familia o dos Sí. personas, dos cordobeses, o una quiebra de una empresa Sí. cordobesa, la resuelven jueces elegidos por los representantes de la provincia de Córdoba, los legisladores cordobeses. En la ciudad de Buenos Aires pasa algo absolutamente diferente. Un divorcio, una quiebra de una empresa, la resuelven jueces nacionales elegidos, por ejemplo, por representantes, diputados nacionales de la provincia de Formosa. Ese es si querés, la diferencia más sustancial que hay que resolver definitivamente y que la Constitución de la ciudad indica cómo hay que hacerlo y que hay que reafirmar ese grito de autonomía que viene pendiente desde el 96 a esta parte. Ambos, muchas gracias por venir. No, por favor, Vamos muchísimas a gracias. continuar, porque es un proyecto que está en el Congreso de la Nación, que va a generar mucho debate y es un tema que nos interesa. Muy bien, muchísimas Gracias. gracias. Muchísimas Hasta gracias, luego. muy amable. ¿Hacemos la pausa? Pero claro, ya volvemos.